Muy buenos días, Iglesia, Dios los bendiga. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículos 24 al 25. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amén. Ofreciste a la cruz por mí, por amor, fuiste presa del dolor por mí, por amor, hermoso y grande amor. Eres el regalo celestial, fue tu sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor, a ti la gloria, Hijo de Dios. Amor, ahora vivo en libertad por ti. Por amor, tengo futuro, tengo vida en ti. Por amor, hermoso y grande amor. Eres el regalo celestial, fue tu sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor, a ti la gloria, Hijo de Dios. Sobre la muerte eres Señor, resucitaste, Santo Dios, eres el victorioso Rey, venciste con tu gran poder, hoy te exaltamos, Salvador, por ti tenemos vida, Rey. Eres el regalo celestial, fue tu sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor, a ti la gloria, Hijo de Dios. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu presencia, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, un amor que fue sacrificial, Señor. Gracias, Dios mío, porque tenemos la maravillosa bendición de poder llamarte Padre, de poder contar contigo. Hoy queremos, Señor, exaltarte, Señor, y darte gracias, Dios mío, por todo tu amor, por toda tu bondad. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Rogamos que en este tiempo, Señor, tú abras nuestro entendimiento y nos permitas cada día conocerte más.
por medio de la palabra de Dios. Bendice a cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión y que podamos, Señor, por medio del Evangelio, todos ser preparados para tu próxima venida, Señor. Que podamos prepararnos para ser tu pueblo, para estar contigo, Señor, para el día glorioso en que estaremos en las bodas del Cordero, Señor. Gracias, Señor. Obra en cada uno de nosotros, porque tú tienes poder para salvar, tienes poder para transformarnos, tienes poder para hacer nuevas todas las cosas, tienes poder para sacarnos del hoyo más profundo y oscuro, Señor. Nos puedes levantar, Señor, para ser hechos tus hijos. Te bendecimos, Señor. Pongo en tus manos este mensaje, mi Dios, rogándote que nos hables de una forma especial y verdadera. Me encomiendo en tus manos. Por favor, úsame, Señor. Que sea tu Espíritu trayendo luz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este servicio de adoración al Señor. Los saludamos desde la Iglesia Bíblica Berea. Los saluda el pastor Juan Carlos Bermúdez, junto con mi esposa, mis hijas y algunos miembros de la iglesia. Estamos sirviendo al Señor con tal de que podamos glorificar su nombre y poder seguir edificando la iglesia. Queremos recordarle nuestros horarios. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Invitamos para que se conecten todas aquellas personas que de pronto quieren conocer más de Dios, que quieren acercarse al Señor, que quieren aprender de la palabra. Los invitamos y también invitamos a todas las personas que ya conocen de nuestro ministerio para que también compartan este enlace a otras personas. También estamos los miércoles a las 7 de la noche, cordialmente invitados. Estamos teniendo algunas reflexiones. Este próximo miércoles estaremos terminando el tema de los 10 mandamientos. Estaremos viendo el último que nos falta, así que cordialmente invitados también. Quiero tomarme unos minuticos cortos para hablarles acerca de la reapertura. Ya la alcaldía dio permiso para que el sector religioso pudiera abrir sus servicios bajo unas estrictas medidas de bioseguridad. Ya tenemos elaborado el protocolo que se debe presentar ante la alcaldía, ya lo enviamos y estamos trabajando para que lo más pronto posible podamos darles la información de que podemos ya asistir presencialmente. Claro está, lo vamos a hacer con un grupo reducido porque pues la norma exige que haya un distanciamiento en el lugar de culto, pero vamos a hacer las reuniones que sean necesarias para que todos puedan asistir. Obviamente también queremos ser respetuosos de aquellas personas que deciden no estar aquí, pero quieren seguir estando conectados por Facebook. Eso está bien. Sin embargo, también queremos invitarles para que en algún momento puedan regresar. Pero vamos a seguir transmitiendo todas las reuniones a través de Facebook Live para que quienes no se sientan cómodos en venir por el tema de la pandemia lo puedan seguir haciendo desde sus casas sin ningún inconveniente. Les estaremos dando más información y más actualización sobre el tema durante esta semana. Es importante y por eso mandábamos la encuesta, que todos los que recibieron la encuesta por favor la respondan. Muy bien, amada iglesia. Vamos entonces ahora sí a nuestro tema del día de hoy. Quiero que vayamos juntos a Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a estar entre los versículos 18 al 25. Vamos a leerlo juntos. Primera de Pedro 2, versículos 18 al 25. Dice: ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenen, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes.
Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de este tema que el apóstol Pedro nos presenta, y es la vida de los esclavos en ese tiempo. Este ha sido un tema muy controversial a lo largo de la historia de la iglesia, y algunos de los contradictores de la ética y la moral de Dios usan este tema como uno de sus puntos para decir que Dios no puede ser bueno y no puede ser justo si Dios permite la esclavitud. Pero vamos a hablar de eso en estos minutos. Debemos tener en cuenta que la esclavitud en la sociedad no es impuesta por Dios, no es Dios quien impuso la esclavitud. Lo que Dios hace es que la regula la esclavitud que existía en el tiempo en el que Él empezó a revelarse al hombre. Y Él la regula para que precisamente no existieran abusos contra ellos. En ningún lugar la Biblia justifica la esclavitud, sino que la regula. Debemos entender que la esclavitud de ese tiempo es diferente a la esclavitud que muchos conocemos en varios aspectos. Por ejemplo, la esclavitud de ese tiempo no estaba basada en el color de la piel. Si no podía pagar una deuda, debía servir como compensación. Voy a repetirlo. No estaba basado en el color de la piel. Estaba basado en una forma de pagar deudas. Vamos a Levítico 25, 39 al 43. Dice la Escritura: si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. En cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo, y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo, y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Una forma en la que se podía pagar las deudas era trabajar como un esclavo. Era ponerse en manos de otra persona para servirle, para que a cambio de su labor esa persona recibiera un pago. También debemos entender que la esclavitud de ese tiempo es diferente a la que conocemos actualmente, porque cuando ellos trabajaban después de 6 años, quedaban libres si hubieran o no pagado sus deudas. Éxodo 21:2 dice: si compras un esclavo hebreo, éste podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Entonces, miremos cómo la segunda característica nos deja entender que la esclavitud de ese tiempo es muy diferente a la que de pronto conocemos culturalmente, porque ellos podían ser libres después de 6 años, hubieran o no pagado sus deudas. Pero también el abuso era prohibido. Éxodo 21:20 dice: si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Entonces, el abuso contra los esclavos estaba totalmente prohibido. Como lo vemos, lo que Dios hace en ese tiempo era regular. Sabemos que históricamente tenemos varios
cristianos que trabajaron arduamente para abolir la esclavitud. Sabemos que la Biblia es muy clara en que la esclavitud no es el plan de Dios. De hecho, Dios llama a los esclavos a ser salvos por la fe, y tenemos personajes históricos como Wilberforce, tenemos al presidente Abraham Lincoln, que trabajaron varios siglos después de que la escritura terminó de ser escrita. Fueron más de casi 18 siglos que pasaron hasta que por fin la sociedad empezó a entender lo grave y lo delicado que era tener a alguien secuestrado bajo su dominio para que le sirviera. Fueron grandes personas influenciadas por el Evangelio las que trabajaron arduamente para que la esclavitud fuera abolida. Pero sabemos que Pedro está hablándole a esclavos de ese tiempo, a esclavos que eran parte de la sociedad romana e histórica en la que el apóstol Pedro escribe esta carta. De hecho, parte de la población de cristianos eran esclavos. Recordemos que el Evangelio llega a todo tipo de personas sin importar su condición, su edad, su raza, su color, sin importar nada de eso. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, Pedro se está dirigiendo exclusivamente a la población esclava de esa época, en los versos que hoy vamos a estudiar. Miremos cómo era la esclavitud en la época del Imperio Romano. La economía de Roma estaba basada en parte por el trabajo de los esclavos. Los esclavos eran la clase social más baja de la época de Roma. Y habían dos tipos de esclavos. Disculpe. Habían dos tipos de esclavos. Primero, por nacimiento, y segundo, por causas posteriores. Por nacimiento, ¿qué significa? Que en Roma los bebés que nacían de esclavos se quedaban como esclavos, seguían siendo esclavos. Y por causas posteriores, tenemos varias causas. Por ejemplo, las guerras. Resulta que los esclavos eran obtenidos en las guerras. Aquellos que eran derrotados eran llevados como botín de guerra por el Imperio Romano. Esta era una costumbre muy común en su tiempo. Y también inclusive hasta los propios ciudadanos romanos que habían caído en la guerra eran tomados por esclavos de sus naciones enemigas. Tenemos también esclavos por el derecho civil. Por ejemplo, era un delito muy grave que un romano no pasara por el censo. Cuando un romano no pasaba por el censo, era tomado como esclavo. Cuando un romano cometía delitos, también era pasado por esclavo. También se llevaban como esclavas a las mujeres que tenían relaciones sexuales con un esclavo. Y si ellas seguían haciendo eso, pasaban a ser dueñas del amo del esclavo con la que ellas tenían relaciones sexuales. También tenemos personas que eran llevadas a la esclavitud por fraude. Y también por aquellos que eran ingratos. ¿A qué se refiere la ingratitud? Se refiere a aquellos esclavos que eran libertos, ya vamos a hablar de eso, que eran libertos, pero que ellos debían, sin embargo, tener una relación de respeto y de reverencia con el amo del cual ellos habían sido liberados. Pero si ellos no tenían esa relación respetuosa, por ingratitud podían volver a ser tomados como esclavos. La esclavitud de ese tiempo era muy fuerte, tanto así que los esclavos eran vendidos desnudos en subasta pública, eran como un objeto de mercado y los subastaban en la plaza pública o en las tiendas y les ponían una placa con sus datos en el cuello, como su origen, su estado de salud, su carácter y su educación. Los que usaban una gorra no tenían garantía de evolución. Eso significaba que los que tenían una gorra puesta en su cabeza
era porque tenían algún imperfecto, como una enfermedad u otras causas. Dentro de los esclavos que habían en ese tiempo, habían esclavos para las minas, otros para la labor agrícola y por último a los que servían en las casas. Los que trabajaban en la minería eran los que más mal les iba. Pero los que estaban en las casas eran como los más privilegiados de este grupo de esclavos. Allí servían como peluqueros, mayordomos, cocineros, empleados domésticos, maestros, secretarios y algunas mujeres como costureras. Los más educados podían llegar a ser médicos, contadores y educadores y podían llegar a tener una familia. ¿Cómo podían ellos llegar a obtener su libertad en ese tiempo? La primera, y es la más dramática, y es pues muy fuerte, y era que murieran. Solamente muriendo podían ser libres. Otra causa era que su amo muriera, y entonces ellos podían obtener la libertad. Y la tercera es que ellos podían ir ante un juez de ese tiempo y defender su libertad. Ahora, volviendo al tema de la Biblia, quería contarles esto para que podamos entender cómo era la vida de esos esclavos y que podamos entender y ponernos un poquitico en la piel y en los zapatos de los receptores de estos versículos. Dice el versículo 18, a ustedes los que son esclavos. Pedro se dirige a un grupo específico de esclavos. ¿A cuáles se está dirigiendo? Se dirige a los que son domésticos. Pedro usa el griego oiketai, que significa criado de casa. Él se está dirigiendo a los esclavos que trabajaban en las casas. Esto quiere decir que esos versos que vamos a hablar estaban dirigidos a ese grupo de esclavos que servían en las casas y por ende eran también muy cercanos a la familia donde ellos vivían. ¿Cuál era el propósito de Pedro con estos versos? Era animarles a que a pesar de su condición de esclavos pudieran hacer siempre lo bueno, así como Jesús lo hizo. Es importante que entendamos que el Evangelio no viene a revolucionar las estructuras sociales como objetivo principal, viene a cambiar la condición de pecador de todo hombre. ¿Cómo debían entonces vivir esos esclavos como creyentes bajo la autoridad de sus amos? Dice, ustedes los que son esclavos deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Así que lo primero que Pedro les enseña acerca de la ética de su rol en la sociedad era que ellos trabajaran bajo autoridad respetando a sus amos. Es lo que él les recuerda. También les dice, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Y aquí viene un tema que es difícil. Sé que dentro de nuestra mente es un poco complejo entender cómo la Biblia le ordena a un esclavo que haga todo lo que le ordene su amo a pesar de que sea bueno o sea cruel. Pero deme el tiempo para poder terminar el sermón y usted va a entender qué es lo que Pedro quiere decir. Lo que sí le puedo decir por ahora es que a pesar del bueno o mal trato de sus amos, Pedro decía, ustedes no les debe importar eso. Sigan sirviendo con honorabilidad. ¿Por qué razón? Versículo 19. Pues Dios se complace en ustedes cuando hace lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Note que no es que Dios se complazca en que ellos sean tratados cruelmente. Lo que a Dios le complace es que ellos hagan lo correcto a pesar de eso. Es lo que a Dios le complace. Y Dios le pide a la población cristiana que vivía bajo esclavitud que hicieran siempre lo correcto. Que hicieran siempre lo correcto, sin importar el entorno social o la condición en la que ellos estuvieran.
Versículo 20, él dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Este tipo de comentario está más de 3 veces, está 3 veces en esta carta. Pedro es muy insistente en decirle a los cristianos que padecían persecución en ese tiempo que no fueran hallados como aquellos que están sufriendo por consecuencia de haber hecho lo malo. Él es muy insistente en este punto. Y justo cuando le habla a los esclavos, a los cristianos que eran esclavos en ese tiempo, les repite lo mismo. Él vuelve y les dice, cuídense de no sufrir por causa de su maldad. ¿Por qué? ¿Qué tipo de maldad podía ser un esclavo? Bueno, ya lo acabamos de leer. De pronto ser una persona irrespetuosa con su amo. De pronto que fueran desobedientes a las órdenes justas que ellos pudieran darles. De pronto que ellos fueran descubiertos siendo deshonestos o haciendo algo que no le agrada a Dios. Entonces, Pedro no se refiere al tipo de sufrimiento o castigo que pudieran recibir por hacer lo malo. Él dice que lo que trae honra a Dios, lo que trae gloria a Dios, lo que a Dios le agrada, es que ellos hagan lo bueno y aun si eso puede llevarlos a recibir un castigo. El apóstol Pablo, hace unos años atrás, también se había referido a los esclavos. Quiero que vayamos a Efesios 6, versículos 5 al 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. El apóstol Pablo habló varias veces a los esclavos. De hecho, la carta a Filemón es escrita para una persona que tenía un esclavo en la cárcel y Pablo lo conoce en la cárcel. Y Pablo, entendiendo que esta persona que estaba en la cárcel se había convertido a Cristo, le escribe una carta a su dueño terrenal, diciéndole que ahora lo reciba ya no como un esclavo, sino como un hermano. Notemos cómo el apóstol Pablo habló varias veces al respecto. Pero en Efesios, que es donde acabamos de leer, vemos un tema muy interesante que le da mucho sentido al servicio de los esclavos de ese tiempo. Y es que su servicio como esclavos era un medio para glorificar a Dios. La responsabilidad de los esclavos cristianos era muy fuerte, porque debían enfocar su servicio como una forma de honrar a Cristo. Debían obedecer a sus amos terrenales con profundo respeto, como ya lo había dicho Pedro. Debían servirles como si estuvieran sirviendo a Cristo. Mire qué tremendo esto. Sus amos terrenales, los que los habían comprado, Pablo les dice, mírenlos a ellos y sírvanles como si estuvieran sirviendo a Cristo. Qué tremendo esto. La verdad, esto para mí es muy, muy fuerte. Sin embargo, la orden del Señor es que ellos puedan servir a sus amos como si estuvieran sirviendo al mismísimo Señor Jesucristo. Debían vivir para hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Debían trabajar con gozo, con entusiasmo, con esmero, con excelencia.
Esta es la orden de Dios para esos hermanos creyentes que aún estaban bajo la esclavitud. Pero debían tener presente que Dios mismo recompensaría a cada uno por el bien que hicieran. La recompensa vendría de Dios. Y este debía ser el aliciente para ellos, que sin importar la familia en la que ellos estuvieran, sabían que Dios había prometido que les recompensaría. ¿Por qué razón debían vivir de esta manera? Sigamos en Primera de Pedro y leamos versículo 21. Dice, pues Dios ya los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Y aquí empezamos a ver la sombra gloriosa de Jesucristo en este asunto. Y es que Dios les pide, les manda hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. ¿Por qué razón? Porque su servicio es una extensión, una expresión del ministerio sufriente de nuestro Salvador. Versículo 21 dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Pedro les muestra que en Jesús tienen a alguien que los puede entender, porque Él fue tratado como un esclavo por su propio pueblo, al venderlo por unas monedas de plata, pero también por los romanos, al darle la pena capital como un criminal. Si hay alguien que podía entender lo que ellos sufrían y pasaban, era nuestro glorioso Señor Jesucristo. La vida de Jesús se convertiría en un aliento para ellos, que eran tratados injustamente, que habían perdido su libertad por diversas causas. Tenían en Cristo a alguien que se podía identificar con su circunstancia. La vida de Jesús les mostraría la perspectiva correcta de la vida, aunque aquí su buen testimonio podría no ser valorado por sus amos. Pero hay un Dios que recompensaría a aquellos que padecen por causa de su vida recta. Él les da la esperanza de que tendrán una eternidad junto a Él por la eternidad, donde ya no serán tratados de esta manera, sino que serán sus ovejas. Serán sus ovejas que serán alimentadas con delicados pastos y Él las pastoreará junto a aguas de reposo. En Jesús, el Evangelio le da a los esclavos de ese tiempo un modelo de comportamiento digno de imitar. Versículos 22 al 23. Leo desde el 21 al final. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Si hay alguien que fue tratado injustamente por el hombre, fue nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que puede levantar la mano y decir, he sido tratado injustamente, es Jesús, porque Él nunca pecó y jamás engañó a nadie, porque Él no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría, sino que dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. El modelo de Jesús para los esclavos de ese tiempo es que en medio de su circunstancia vivieran sin pecar como Él vivió sin pecado. Vivieran sin engañar como Jesús nunca engañó a nadie. Vivieran sin responder a los insultos como Él jamás respondió un insulto. Y no amenazaba con vengarse cuando sufría,
De la misma forma, los esclavos debían aprender de Él. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía que si hay alguien que va a juzgar la causa de los oprimidos, es Dios su Padre. Él tiene todo el poder para juzgar. Y sabemos que la Biblia nos habla constantemente de que habrá un día final donde todos aquellos que no se arrepintieron serán juzgados justamente por la mano gloriosa de Dios. Ahora, yo quiero que usted note un detalle muy especial en los versículos 22 al 25. Y es que Pedro está usando varios rasgos de la profecía de Isaías 53, donde Pedro está citando muchas características del siervo sufriente, profetizado hace muchos años atrás por el profeta Isaías. Y hay varios rasgos, como por ejemplo, el que nunca pecó y jamás engañó a nadie, es uno de los rasgos que describe Isaías, capítulo 53. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Todo lo que está ahí está sacado de lo que ellos entendían en su tiempo que haría el Mesías, el Salvador del mundo. Pero quiero que note algo especial. Vamos a Isaías 52, 2:6. Justamente el capítulo que está antes de que Dios anuncie los sufrimientos de su siervo enviado, dice Isaías 52, 2 al 6. Levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Pues esto dice el Señor: cuando te vendí al destierro, no recibí pago alguno. Ahora puedo redimirte sin tener que pagar por ti. Esto dice el Señor soberano: hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto. Ahora es Asiria la que lo oprime. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo. Todo el día blasfeman mi nombre, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces, por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Por favor, no se me desconecte del mensaje. Yo quiero que usted note algo muy importante. Lo que nos está mostrando Isaías 52, antes de que Dios revele las características del siervo sufriente, es que su pueblo había vuelto a la esclavitud. Era esclavitud, eran esclavos, no por voluntad propia, no porque otro pueblo los hubiera dominado y ellos no fueran culpables. ¿Por qué habían llegado a ser esclavos nuevamente? Sabiendo que una de las cosas que más les enorgullecía era que Dios mismo los había libertado de Egipto de la esclavitud. Pues lo que pasa es que la nación de Israel había vuelto a amar el pecado, le habían dado la espalda a Dios, habían amado el mundo, y entonces por eso el pueblo de Dios, que tenía como rey a Dios, había vuelto a caer en esclavitud. El pueblo de Dios despreció a Dios, y cuando el pueblo de Dios despreció al Señor, cayeron en esclavitud nuevamente. Por eso Dios los vendió nuevamente como esclavos. Él los vendió, Él los entregó en manos de sus enemigos para ser tratados como esclavos. ¿Pero qué los llevó a esa esclavitud? Su pecado. Su pecado los llevó a esa esclavitud. Y es ahí donde Dios promete a alguien glorioso que vendría a rescatarlos de la peor esclavitud que tiene el ser humano, y es
su pecado. El siervo sufriente que Dios promete en Isaías 53 es un siervo que viene a libertar al hombre de las cadenas de corrupción del pecado. El siervo sufriente es aquel libertador que los libraría de la esclavitud del pecado, pecado que los llevó a ser cautivos en sus almas y pecado que los llevó a ser cautivos de otras naciones. Jesús es el único amo que muere en lugar de los esclavos para hacerlos suyos y darles libertad. Jesús es el glorioso comprador que en pago de la libertad de su pueblo da su propia vida para liberarlos y redimirlos del poder de Satanás en sus vidas. Él es el único que tenía el poder para hacer eso y Él lo hizo. Versículos 24 y 25 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Los libró de la peor esclavitud, la esclavitud del pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Él, siendo inocente, santo y sin mancha, llevó sobre sí el castigo. Él se despojó de su gloria y se vistió con los harapos de un esclavo para en su vida llevar la sentencia de todos sus redimidos que en vida eran esclavos de su naturaleza pecaminosa. Y Él decide hacerse como uno de ellos para morir en el lugar de ellos y darles la libertad que solo Él puede brindar. Dice aquí, Él mismo cargó nuestros pecados. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. La cruz es la expresión del amor de Dios, donde Él, a través de su Hijo, muere en lugar de los esclavos del pecado. Esa es la expresión de amor de Dios. Y dice, para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Y quiero que note algo, porque dice el versículo 24, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Dios viene y libera esclavos del pecado, corta las cadenas de sus almas para darles el poder para vivir rectamente. Y entonces dice al final del versículo 24, por sus heridas ustedes son sanados. Note que no está hablando de ningún tipo de enfermedad física, porque está hablando de la peor enfermedad del alma, y es el pecado. Él vino a curar la enfermedad que mataba a los esclavos, y es el pecado. El pecado. Jesús es el libertador de los esclavos, que por medio de su propio sufrimiento les da vida y gozo eterno a los suyos. Cuando Pedro le está hablando a los esclavos, les está hablando de que en su Salvador tienen a alguien que ha padecido y que padeció el dolor más indecible que pudo sufrir un ser humano. Primera de Pedro 1:11 dice, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Nuestro glorioso Salvador, Jesús, pagó la libertad de sus esclavos por medio de su propio sufrimiento. Jesús no envió a alguien, Él vino en persona para, por medio de su sufrimiento, darnos la libertad. Y finalmente el versículo 25 dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián
de sus almas. Qué hermoso esto. Dios les da la oportunidad de pertenecer al pastor celestial, al guardián de sus almas. Los esclavos de ese tiempo podrían tener por medio de la fe en Cristo la gloriosa esperanza de una herencia reservada por Dios para ellos. Puede que en la tierra fueran tratados como una escoria, puede que en la tierra fueran tratados injustamente, pero por medio de Cristo tienen la promesa de que serían adoptados como hijos y coherederos junto con Cristo. Primera de Pedro 1, 3 al 4 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Qué hermoso lo que Dios hace por este grupo de personas. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver. Hace más de 72 años que la esclavitud está abolida y prohibida en todo el mundo. Sin embargo, aún vemos hombres malvados que toman las vidas de otras personas para esclavizarlas, como por ejemplo la trata de blancas, la prostitución infantil, grandes emporios empresariales que toman a gente en necesidad y no les dan las condiciones de ley en sus trabajos. Aún vemos que a pesar de que hace más de 2020 años la Biblia llamó a la libertad a los hombres, aún hoy sigue habiendo personas que esclavizan a otras. Siguen habiendo personas que maltratan a los seres humanos, dándoles condiciones infrahumanas. ¿Pero por qué pasa esto? Yo le quiero decir por qué. Porque la sociedad, desde el primer siglo después de la iglesia, abandonaron sus Biblias, abandonaron las órdenes divinas y empezaron a construir y a edificar las naciones y sus normas por preceptos divinos, olvidando la corrupción que hay en el corazón del hombre. Pero ¿qué pasa con los cristianos que hoy en día no son esclavos? Bueno, déjeme decirle que hoy muchos cristianos no son esclavos, pero sí tienen un trabajo y una labor que desempeñar. Y debemos aplicar los mismos principios que la palabra de Dios nos enseñó hoy. Si tú eres trabajador, debes obedecer a tus jefes terrenales con profundo respeto. No se ha hallado un cristiano que sea irrespetuoso con su jefe, porque en la ética bíblica de quien trabaja, lo que la Biblia ordena es que deben obedecer a sus jefes terrenales con profundo respeto. Si tú tienes un jefe a quien rendirle cuentas, debes servirle como si estuvieras sirviendo a Cristo. No creas que la vida cristiana es solo en las cuatro paredes de la iglesia. La vida cristiana se lleva a los entornos donde Dios nos permite estar. Si tú trabajas, debes vivir para hacer la voluntad de Dios de todo corazón en tu trabajo. Pero debes tener presente que Dios mismo te recompensará si tú haces lo bueno en medio de tu trabajo. Tú debes ser ejemplo de honestidad y excelencia en tu trabajo y no lo contrario, porque debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien no engañó, quien no mintió, quien no pecó, quien no maldijo a quienes le hacían daño, sino que entregaba a Dios su causa, quien juzga justamente. Sin embargo, a pesar de todas estas ordenanzas para nuestra vida laboral, hay algo aún más importante que eso, y es que aún hoy hay millones de esclavos de su pecado.
Hay millones de esclavos de su pecado. Hay personas que no pueden evitar hacer lo malo. Hay personas que son esclavas de sus deseos inmorales. Hay personas que son esclavas del qué dirán. Hay personas que son esclavas de la opinión de otras personas. Hay personas que son esclavas de la aprobación. Hay personas que son esclavas de esos deseos que los llevan a hacer lo malo. Y es porque son dominados por la naturaleza caída que les da como salario la muerte eterna. Pero para ellos hoy está abierta la oportunidad de venir a Jesús, quien tiene el poder para romper las cadenas del alma que nos llevan a la corrupción y a la perdición. Aún está disponible la entrada a su redil, donde Él es el pastor que cuidará amorosamente de tu alma hasta llevarte para siempre a su presencia. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje que hoy nos has permitido recibir. Gracias, Señor, por tu obra en la sociedad y en los corazones. Hoy quiero darte muchas gracias porque yo era uno de esos esclavos. Yo era esclavo de mis malos deseos y de mi propia corrupción. Pero te agradezco, Señor, que me rescataste no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Señor, gracias porque a través de esto me llamaste a ser una oveja tuya. Y hoy quiero rogarte para que tú sigas llamando a aquellos seres humanos que están bajo la esclavitud del pecado y los llames a la libertad gloriosa del Espíritu Santo. Te pido por aquellos seres humanos que hoy están sufriendo esclavitud, por aquellos que están siendo cautivos por personas injustas. Te pido, Señor, que a través de este mensaje tú les des, Señor, el aliciente para que en medio de todo esto puedan servirte con dignidad, entendiendo que en medio de nuestro trabajo podemos expresar nuestro buen testimonio, haciendo siempre lo bueno. Permite que este mensaje cambie la forma en la que muchos trabajan. Permite que este mensaje lleve a mis hermanos que tienen algún vínculo laboral a trabajar con excelencia, a hacer las cosas como para el Señor, entendiendo que no servimos al ojo cuando nos ven, sino que servimos porque tú nos ves siempre, Señor. Ayuda a que este mensaje cambie la forma en que laboramos y seamos conocidos por ser trabajadores excelentes, respetuosos, que queremos hacer nuestra labor para dar honra y gloria a Dios. Señor, te pedimos por aquellos países donde hay esclavos literales. Rogamos por la libertad de ellos. Rogamos para que tú pronto cambies e impactes las leyes de aquellas naciones donde aún la esclavitud es hecha ilegalmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios tomó forma de siervo y estando en esa condición se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. No nos pides algo que tú no hayas hecho, porque tú lo hiciste en Cristo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias por este tiempo que nos permiten llegar a sus casas. Una vez más les pido que estemos atentos a las noticias que les estaremos dando, yo creo que muy pronto, para que podamos volver a congregarnos presencialmente. Por último, dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Recuerde la importancia del dar. Recuerde que tenemos
canales en los cuales usted puede dar sus donaciones al ministerio, y si usted lo puede hacer, la promesa de Dios dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mis hermanos, Dios bendiga a los dadores alegres y bendiga la obra de sus manos. Por último, pasamos a despedirnos. Sabemos que pronto ya estaremos aquí en presencia de varios de ustedes con el favor de Dios, y sigamos orando por la iglesia y rogamos que el Señor los bendiga y seamos luz en medio de la sociedad. Dios los bendiga y una excelente semana para todos. Bendiciones.